Saludos amigos y amigas y bienvenidos al Cervatillo, el podcast educativo del Instituto Internacional de Educación Secundaria Medina Azahara de Córdoba, un programa presentado y dirigido por Rafael Mendoza, profesor del centro. ¿Quién no ha oído hablar alguna vez en Córdoba o en las localidades de su campiña acerca de curiosos apellidos como Rieder, Berni, Reeves, Hens, Hermann, o bien los más españolizados Chups de Schupp o Chofre de Schofer? Yo mismo puedo decir que he tenido alumnos y compañeros que llevaban los mismos. La cuestión es, ¿cuál es la procedencia de estos exóticos apellidos? Pues su historia se remonta nada más y nada menos que al siglo XVIII, cuando en tiempos del reformista monarca Carlos III se decidió repoblar Sierra Morena y el Valle del Guadalquivir con colonos de procedencia flamenca y germana mayormente, para poner en cultivo las feraces tierras de la campiña andaluza y aumentar de este modo la riqueza del país. Una iniciativa similar a la que por entonces habían puesto en marcha otros déspotas ilustrados europeos como Federico el Grande de Prusia o José II de Austria. El encargo de atraer a los nuevos pobladores, que según rezaba en el contrato debían ser buenos campesinos católicos, recayó en el algo turbio aventurero bávaro Gaspar de Turriegel, quien convenció a 6.000 de ellos, bajo promesa de entregar 50 fanegas de buena tierra en propiedad a cada familia, amén de herramientas y ganado o disfrutar de exenciones fiscales por 10 años. Para 1767 ya se había aprobado el fuero de las nuevas poblaciones, cuyo gobierno recaería en el ilustrado Pablo de Olavide, estando la sede de la superintendencia creada a tal efecto en La Carolina, actual provincia de Jaén, y una subdelegación en La Carlota, en las cercanías de nuestra ciudad, es decir, de Córdoba. Fruto de esta iniciativa, en muy pocos años habían prosperado gran número de feligresías y aldeas, aparte de las dos importantes localidades anteriormente mencionadas, tales como Guarromán, La Luisiana, Fuente Palmera, San Sebastián de los Ballesteros y así un largo etcétera, que en la actualidad son todos ellos municipios que fueron creados durante este periodo. Para hablar sobre los éxitos y fracasos de este proyecto ilustrado, contamos hoy en los micrófonos del Cervatillo con Inés Iznájar, alumna de segundo de Bachillerato Internacional, que ha concluido recientemente una interesante monografía sobre este tema. Bienvenida, Inés, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos, Inés, ¿por qué has escogido este tema de investigación tan particular? Pues partiendo sobre todo con lo más importante, pues yo soy local de la zona, yo vivo en La Carlota, y mi familia también reside allí, entonces es un tema que siempre desde primera mano pues ha sido muy cercano a mí. Además de que en mi pueblo y en las nuevas poblaciones establecidas se lleva con mucho orgullo el tema de haber sido un proyecto, como veremos a continuación, ilustrado y un proyecto totalmente novedoso en la España de la época. Entonces, aparte ya no de que sea un tema que pues ha venido afectando mi vida de primera mano, ya porque es un tema muy distinto y que marcó una diferencia en el sistema español de la época, sobre todo en temas como veremos a continuación, el urbanismo o motores económicos como la agricultura o integrar culturas extranjeras dentro de nuestro país. Y me ha parecido siempre un tema muy interesante y lo decidí abordar en mi monografía con una manera más formal y mucho más extensa. Pero que, corrígeme si me equivoco, tú eres descendiente de algunos de estos colonos, ¿verdad? Sí. Yo, si miramos un poco más atrás, en el legado de mi familia, ya no nos tenemos que ir muy lejos, de parte de familia de mi madre sobre todo, pues nos encontramos con que mis tatarabuelos o más o menos por ahí, pues ellos residían en esta zona. Y pues, de hecho, en la familia de mi madre, el apellido que hay predominante que no se ha pasado a, pues, en mi generación ha sido Tristel, que es un apellido que, pues, por ejemplo, en mi pueblo, sobre todo, o también en zonas como Fuente Palmera, pues, hay muchas personas que llevan este apellido como un indicador de su ascendencia. Tristel, que venían de algún... ¿Recuerdas la localidad en concreto de que venían? ¿Lo has investigado? Pues yo investigué un poco, pero encontré fuentes difusas, porque es verdad que en esta época, en Alemania sobre todo, pues los apellidos no estaban localizados en zonas específicas, como por ejemplo no podemos encontrar en la España de la época, pero sobre todo en la región que estaba más cercana a Países Bajos, sobre todo en esos núcleos, sobre todo protestantes, como veremos a continuación,
pues no encontramos ciertos apellidos como por ejemplo Tristel o como por ejemplo Enns. Ujú. Muy bien, lo que pasa es que sí, protestantes efectivamente en la zona de Renania, pero que donde también había islas de católicos, porque tenían que ser Claro, católicos para claro. poder venir a España, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cuáles fueron los motivos que llevaron a la creación de las nuevas poblaciones? Pues las nuevas poblaciones quiero introducirlas como un proyecto muy ambicioso, debido a que abarcaron muchas materias de las cuales supieron llevarlas bastante bien al producto final que pues los ilustrados de esta época querían. Como ya hemos dicho en la introducción, pues Carlos III era el que estaba en esta época que dio el visto bueno sobre todo a Pablo de Olavide, que fue el que se le dejó en las manos este proyecto. Y pues no podemos decir que hubo solamente un ámbito por el cual se realizaron porque fue la unión de muchos. Podemos empezar sobre todo con la reducción del bandidaje, debido a que en esta época nos encontramos con caminos muy importantes y además que eran muy escasos. Entonces, toda la aglomeración de carros, de carruajes que llevaban los productos importados desde el sur de España, pasaban por el mismo camino. Entonces, a su vez, nos encontramos en una zona, sobre todo, ahora veremos dónde se localizaban, entre Córdoba y Despeñaperros, sobre todo una zona totalmente despoblada, un sitio árido donde no había ningún tipo de población cerca. Entonces, los carros que pasaban por ese camino pues se encontraban con pues pequeñas poblaciones de bandidos que se dedicaban a vivir ahí y a asaltar los carros como su fuente económica. Entonces, la población de estos territorios sirvió en parte para esto, para establecer núcleos de población para que los bandidos no pudieran asaltar aquellos caminos y que esos caminos a su vez estuvieran más protegidos. Otro de ellos fue también, como he dicho, había muchas tierras vacías, se usó como motor económico, porque en esta época con la Ilustración nos encontramos con la fisiocracia, es decir, Pablo de Olavide quiere instaurar un sistema donde la economía sea el principal motor de estas poblaciones y usa estas tierras que no han sido nunca pobladas como un potencial campo de cultivo para usarlo como un motor económico para España. Poner en cultivo nuevas tierras baldías y así aumentar los ingresos vía impuestos. Exacto. También, como he mencionado antes lo de los caminos, pues con el surgimiento del sistema de correos, que pues conectaba la parte más remota de la península con el centro, sobre todo con Madrid, pues estos caminos, al estar otra vez despoblados y no haber ninguna parada para estos mensajeros de correos para descansar, esto provocaba que también pudieran ser o asaltados por bandidos, como he dicho, o que no pudieran parar o descansar o cambiar de corcel o incluso cambiar de persona que realizara los viajes para agilizar el proceso, lo cual provocaba pues que estos procesos fueran muy lentos y con la instauración de estas nuevas poblaciones se podían instaurar nuevos sistemas de postas para acelerar el proceso de correos para que estas personas que eran los mensajeros pudieran descansar o incluso cambiar de corcel para acelerar el proceso. Quiero recordar, de hecho, que en la monografía incluiste algunos edificios que se creaban, ¿no? El edificio de postas. Exacto, sobre todo pues el de la Carlota, el de mi pueblo, que todavía está perfectamente conservado y, de hecho, invito a quien quiera algún día ir, pues dentro hay cierta parte de un museo que ilustra cómo en esa época fue usado esta posta. Recogemos el guante, ¿eh? Exacto. Queda pendiente una visita. Y también por último quiero finalizar con como he dicho, Pablo de Olavide. Pablo de Olavide no viene de Perú, de Lima específicamente. Entonces él quiere instaurar la sociedad ilustrada que él desea, también inspirado por ese modelo peruano de donde él viene, para, pues lo que ya he dicho, establecer una sociedad nueva, mucho más ilustrada, basándose sobre todo en nuevos sistemas, por ejemplo, de urbanismo. Vamos a continuación que las nuevas poblaciones están perfectamente estructuradas, con caminos que las cruzan de principio a fin. También basado, supongo, en el sistema de cuadras de la urbanización de ciudades como Lima, claro. Y también, pues como hemos mencionado, estos colonos eran extranjeros y Pablo de Olavide pues intentó inculcarles, sobre todo, no inculcarles, sino
meterles dentro y hacer que se sintieran en casa dentro de las nuevas poblaciones. Como por ejemplo, pues organizaba eventos de entretenimiento que se basaban en sus tradiciones, como por ejemplo la pinta de huevos, o incluso obras de teatro en alemán, o diferentes cosas para que ellos se sintieran arropados por la cultura. O también un factor muy importante que dentro de esta sociedad fue el cambio, el lavado de cara que Pablo de Olavide le quiso dar a la religiosidad del momento. Porque Pablo de Olavide nos encontramos con que él, intentando hacer este cambio a la población, pues crea hospitales, crea talleres, que esto fue una cosa revolucionaria, creó talleres donde las mujeres pudiesen ejercer una profesión. Una persona absolutamente adelantada a su tiempo, lo cual le traería muchos problemas, por cierto. Que veremos a continuación, sobre todo con este tema de la religión. Y además, con estos colegios instauró también la educación de las niñas y de los niños a partes iguales, y además intentó proclamar un modelo de educación que estableciese la religiosidad de manera más racional, por así decirlo, y menos supersticiosa, como había en la época. Cosa que pues no gustó a los religiosos de la época, como veremos a continuación. Desde luego, pues bueno, está claro que el proyecto era simplemente precioso, pero una cosa es la teoría y otra cosa efectivamente es la realidad. ¿A qué problemas hubieron de hacer frente Pablo de Olavide y los colonos de procedencia germana, flamenca, también algunos franceses, por cierto, suizos, católicos que llegaron? Pues hubo también, igual que mucho éxito y como ya he dicho, de la teoría a la práctica hay muchos problemas, pues el primero fue en el intento de inclusión de estos alemanes, pues hubo bastantes problemas. Por ejemplo, la falta de aclimatación. Porque claro, esos alemanes venían, como ya hemos dicho, captados por Carlos III y Turriege, venían prometidos con un futuro próspero en la agricultura donde ellos podrían pues salir adelante muy fácil. ¿Qué pasa? Que se encontraron con suelos muy áridos y con climas muy calurosos para lo que ellos estaban acostumbrados. Además de que también podemos mencionar que Turriege y Carlos III no fueron lo transparentes que debían ser, debido a que cuando llegaron aquí, esos colonos se encontraron que todas las familias que estaban a su alrededor estaban y la habían captado de igual que a ellos y que estaban en mitad de una población que todavía no había sido establecida y con ayuda del gobierno, con ayuda pero hasta cierto punto, porque hay una cosa que se llaman los pósitos, pero estos pósitos se les prometía a ellos... Los pósitos que eran almacenes de grano. Exactamente, almacenes de grano para asegurarle una prosperidad, pero a ellos se les aseguraba estos pósitos solamente hasta la primera cosecha. Entonces, cuando estas familias habían establecido la primera cosecha, todavía no habían sido capaces de adaptarse totalmente a su medio nuevo. Entonces esto supuso muchos problemas y muchos enfrentamientos con los colonos con el resto de personas que regía Sí, porque, bueno, proyecto. aparte de las promesas, luego también se encontraron el problema de los vecinos de los pueblos próximos. Otras localidades, como muy conocidas, algunas las he mencionado ya, tu pueblo, La Carlota, pero también la Luisiana, también Fuente Palmera, pues lo que hicieron fue para crear esas nuevas poblaciones, se arrebató terrenos baldíos a otro municipio que era Écija, y claro, esos terrenos baldíos, es decir, estaban incultos, pero por otra parte, pues proveían de leña, carboneo para sus habitantes, pastos, y eso creó muchos problemas también, incluso que le incendiasen los edificios, nada más y nada menos. O sea que los comienzos fueron difíciles, pero es que además hubo epidemias, ¿verdad? Exacto. Hubo epidemias como por ejemplo la más importante que marcó a este proyecto fue la de paludismo, que hubo dos brotes muy importantes entre 1760 y luego otro entre 1784 y el 87. Aquí nos encontramos, como ya hemos dicho, que Pablo de Olavide había establecido nuevos hospitales, había intentado reformar el sistema sanitario, pero esta epidemia llegó de una manera tan fuerte y tan desoladora que estos hospitales no fueron capaces de hacerle frente a pues la epidemia que se encontraron. Y además quería recalcar con lo de los problemas con los vecinos que ya estaban establecidos, nos encontramos también con unos problemas culturales. Porque claro, estas personas llegaron con una cultura totalmente distinta, con tradiciones alemanas que no tenían nada que ver con las que estaban instauradas en esta época, como por ejemplo nos encontramos el idioma. Pues los nuevos
pobladores no hablan español, mientras que los gobernantes de la zona en la que ellos van a residir y los vecinos que estaban previamente a ellos sí lo van a hablar. Entonces aquí surgen unas figuras que son los traductores, pero aún así estas figuras no van a ser las necesarias para lograr hacer frente al gran problema que teníamos, porque eran muchos colonos en comparación con los vecinos españoles. Hay una falta de comunicación, por tanto. Exactamente. También, pues, como ya he dicho, la cultura es distinta y además va a haber otro problema en la religión. Un problema que quizás era un tanto inesperado, ¿no? Exactamente. Claro, pues cuando Carlos III y Turell captaron a estos colonos, pues se les pidió, bueno, no se les pidió, de hecho se les exigió en el foro de población, está recogido en la primera página principalmente, que fueran católicos. Entonces, claro, alguna parte, la gran mayoría, eran católicos, pero practicaban la religión de una manera distinta. Ujú. Entonces, cuando ellos llegaron aquí, se encontraron con el lavado de cara que Pablo de Olavide le estaba dando a la religión. Y eso a ellos no les gustó, porque ellos ya habían formado sus propias hermandades, sus propias cofradías, cosa que estaba totalmente fuera de los esquemas de los planes de Pablo de Olavide, con lo cual eso generó todavía más problemas entre... Además había un personaje particularmente complicado. Pablo de Olavide era muy pro-francés y los colonos, he dicho que mayoritariamente eran alemanes, flamencos, pero también había algunos suizos y algunos franceses. Nombró como capellán mayor, como capellán mayor de las nuevas poblaciones a un francés, Juan de Lanes y Duval, si no recuerdo mal, que chocó rápidamente con los monjes capuchinos alemanes que venían acompañando a los nuevos pobladores. Y eso generó una serie de roces, algunos muy importantes, y denuncia ante la Santa Inquisición, lo cual pues le generaría muchos problemas a Pablo de Olavide en el futuro, que daría con su hueso en la cárcel por culpa del Santo Oficio, ¿verdad? Entonces las cuestiones religiosas parece que no, pero creaban unas polémicas también importantes. De todas maneras, Inés, pese a los problemas de falta de aclimatación, de la epidemia de paludismo, del enfrentamiento con los pueblos vecinos, de las disputas por las costumbres religiosas que tenían, pese a todo, estas aldeas y feligresías, porque no se querían llamar tampoco municipios como el resto para distinguirlas, siguieron prosperando y les fue bien, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿cuáles fueron los motivos de la desaparición de las nuevas poblaciones? Ojo, no las nuevas poblaciones como los municipios que conocemos actualmente, sino de la desaparición de este ente organizativo administrativo que tenía tanta importancia como el Reino de Córdoba, el de Sevilla o el de... ¿Por qué desaparecen las nuevas poblaciones, la superintendencia, y se terminan integrando en las actuales provincias y sus aldeas o feligresías pasan a ser municipios corrientes? Cuéntame. Pues esto se debe a la guerra de independencia y al reinado absolutista de Fernando VII. Nos encontramos una guerra donde el ejército que va a entrar, las tropas napoleónicas, son un ejército que va a arrasar de manera muy brusca con todo lo que encuentra. Entonces van a entrar de manera muy sencilla en Andalucía, pero dentro de los núcleos de población se va a encontrar con núcleos resistentes. Es decir, estos colonos lucharon por proteger lo que a ellos les había costado tanto construir. Por supuesto. Pero también, pues, no pudo ser... Lo intentaron, pero no pudieron hacerle frente a, pues, toda la carga que Napoleón traía con él. Y, pues, hubieron enfrentamientos por reclutamientos forzosos, porque obligaban a estos colonos a unirse al ejército, cosa que ellos, pues, obviamente no querían, pero, pues, por el bien de su familia y de mantener los bienes que le haya costado tanto construir, pues, optaban por reclutarse. Además de que, claro, tenemos que el principal motor era la agricultura, pero esta gente llegó arrasando. Esta gente dormía en casas de colonos, arrasaba con sus cosechas y, de hecho, hay una frase que se dijo en la Guerra de Independencia que el prefecto de Écija mandó a que todos aquellos de las tropas napoleónicas destrozaran todo el olivo que se encontrara entre las tierras de Écija y lo que ahora mismo conocemos como pues la Carlota, Fuente Palmera,
cosa que dejaba a los colonos sin su fuente principal económica. Entonces, esto... Sí, tiene un sentido porque, claro, lo que querían era despejar el camino para que no le emboscase la guerrilla española, entiendo. Entonces, económicamente y además ya en el sentido anímico de los colonos, esto fue un desastre. Porque se encontraron con que no podían... Porque, claro, es que fue una ocupación. Entonces ellos no podían... Estuvieron un tiempo bastante prolongado con estos invasores conviviendo con ellos. Y luego después de la Guerra de Independencia, que produjo todo ese tipo de destrucciones de las que estamos hablando, de casas, de cultivos, etcétera, llega el absolutismo de Fernando VII y estamos hablando, por tanto, de un absolutismo que lo que hace es destruir lo que es propiamente el sistema de las colonias y de organización, hasta que termine posteriormente con la nueva división provincial de Javier de Burgos en el 1833 y el decreto de disolución, ¿verdad? Muy bien, pues muchas felicidades, Inés, por tu investigación. Ha sido muy interesante, gracias por compartirla con nuestros oyentes. Ha sido un placer tenerte hoy aquí y estoy seguro de que tus familiares y vecinos de La Carlota estarán muy orgullosos de ti. Suerte en tus próximos exámenes de IBEM y de la PEBAU y estoy seguro que conseguirás unos muy buenos resultados en ellos. Muchas gracias. Pues esto es todo por hoy, mis queridos oyentes del Cervatillo. Espero que el programa haya sido de vuestro interés y que hayáis aprendido nuevas cosas. Si ese ha sido el caso, no olvidéis suscribiros y darle un like. Y si queréis dejar cualquier tipo de comentario o hacer una petición, podéis hacerlo siempre que queráis, escribiendo al correo elcervatillo_de_medina_azahara, todo junto, @gmail.com. Nos oímos pronto en un nuevo episodio y entre tanto recuerden, sapere aude.